En mi primera unión, estuve casado con la madre de mis 2 hijos. Desafortunadamente, se enfrentó a un cáncer que la acompañó durante años. Aquella fatídica noche, que casualmente era mi cumpleaños, dormí sola en la habitación de invitados, agotada como de costumbre. Nunca fui alguien que soñara mucho, y cuando soñaba, eran cosas sin importancia, sin ningún significado. Pero esa mañana algo me despertó a las 4 de la madrugada. Miré el reloj, pensé en volver a dormirme y de repente caí en un sueño tan vívido que parecía más real que la realidad misma. En el sueño me veía acostado en la cama, como si me despertara dentro de ella. Escuché voces de fondo, al girarme, noté la presencia de mi cuñada, hermana de mi esposa, entrando a la habitación. La saludé con una sonrisa, sintiéndome como si estuviéramos en una reunión familiar. Pero entonces, mientras él miraba por encima del hombro de ella, sucedió algo extraordinario. Vi una figura que solo podría describir como un ángel, envuelto en una túnica blanca radiante, tan brillante que parecía el sol mismo. Era imposible mirarle a la cara directamente, tal era la intensidad de la luz. La figura hizo un gesto gentil, como invitándome a seguirla, y supe, sin palabras, que necesitaba seguirla. Salimos de la habitación y caminamos por un pequeño pasillo hasta que nos detuvimos frente a una puerta. El ser luminoso señaló hacia adentro y entendí que debía observar. Era un salón preparado para un banquete, con las mesas cubiertas con manteles, cubiertos y platos dispuestos como si estuvieran esperando invitados. Todo parecía normal, pero la sensación de realidad era abrumadora, como si este momento fuera más concreto que cualquier cosa que hubiera experimentado mientras estaba despierto. Sin emociones, solo tranquila curiosidad, seguí adelante. Entramos en otra habitación y nuevamente la figura señaló. Esta vez las mesas fueron más refinadas, con elegantes arreglos, palmeras decorativas y detalles que recuerdan a una cena formal. Miré por la ventana, esperando reconocer algún lugar, pero lo único que vi fue un blanco infinito, como si estuviéramos por encima de las nubes. Aún sin entender, seguí siguiéndolo hasta llegar a un tercer salón, tan grandioso que me recordó los palacios más lujosos del mundo. Fue entonces cuando algo cambió. La figura se detuvo en el centro de la habitación y con un gesto, me hizo mirar a mi alrededor. No hubo palabras, pero el mensaje era claro, este no era un sueño cualquiera. Fue un vistazo a algo más allá, una experiencia que desafió todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Y aunque no recibí explicaciones, sabía, en el fondo, que estaba ante una verdad mayor, algo que transformaría mi viaje para siempre. Antes de compartir esta historia, necesito dejar algo claro. Durante 40 años asistí a la iglesia y nunca escuché de sueños, visiones o experiencias cercanas a la muerte como esta. Si alguien me hubiera dicho algo así antes, probablemente habría reaccionado con escepticismo. Pero ahora, después de vivir esto, entiendo que hay misterios que van más allá de lo que podemos explicar. Entonces, si lo que voy a decirte suena extraño o diferente a lo que estás acostumbrado, debes saber que yo tampoco he escuchado nunca nada parecido. Pero la verdad es que esa noche sucedió algo extraordinario, y hoy estoy segura de que no fue solo un sueño. Fue un encuentro con lo divino. Era una habitación digna de un rey, un salón de banquetes tan majestuoso que parecía sacado de un cuento de hadas. La fina porcelana brillaba bajo la suave luz de los candelabros de plata y las llamas bailaban al ritmo de una música que solo yo podía sentir. En el centro, un imponente piano de cola, como esperando el toque de unas manos divinas, y al fondo, una chimenea crepitante que calentaba no solo la habitación, sino algo dentro de mí. Todo allí resumaba grandeza, un esplendor que me dejó sin aliento. Recuerdo haber pensado, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Pero al mismo tiempo me invadió una certeza inexplicable, esto era real. Tan real que mi primer impulso fue buscar una cámara. Necesito registrar esto, pensé, como si estuviera en un viaje extraordinario y no quisiera perderme ningún detalle. Fue entonces cuando habló, con una naturalidad que solo puede tener quien conoce la verdad absoluta. Sabes que ella se irá pronto. No hubo rodeos, ni palabras vagas, solo una declaración clara y directa, como si ya supiéramos la respuesta. Y lo supe. Al instante entendí lo que quería decir. No necesitó decir, tu esposa va a morir, porque las palabras eran innecesarias. Hubo algo en ese momento que trascendió el lenguaje, una comunicación que fluyó entre nosotros como un río invisible. No había lugar a dudas ni a malas interpretaciones. Lo que él quería que yo supiera, lo sabía.
Y el peso de esa verdad me golpeó como una ola abrumadora. De repente, todo el dolor que había reprimido, todo el miedo a la pérdida, la angustia de la separación, todo volvió a inundarme en un torbellino. Me temblaban las manos, me ardía el pecho y antes de que pudiera detenerme, me volví hacia él con una furia que nunca había sentido. ¿Estás diciendo que la voy a perder? Grité, extendiendo la mano como para alejar la realidad misma. No fue un puñetazo, sino un gesto de desesperación, de quien se niega a aceptar lo inevitable. Y luego, en medio de mi desesperación, él respondió, con una voz tan tranquila que parecía llevar el peso de siglos de compasión, no, nunca la perderás. Pero pronto se irá. Fue como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el estómago, al mismo tiempo, lo hubiera sacado. El dolor desapareció tan rápido como había aparecido, disuelto por la fuerza de esas palabras. Me encontré inclinándome hacia adelante, con las manos aún extendidas y el cuerpo temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué fue eso? Pensé, atónito. ¿Cómo podría una simple frase borrar tanta agonía? ¿Cómo podía una sola voz contener tanto poder? Lo miré de verdad, tratando de descifrar el misterio detrás de esa presencia. ¿Quién eres? Resonó la pregunta en mi mente, que puedes hablar y hacer desaparecer el dolor como si nunca hubiera existido. Y entonces, como un sueño que se disuelve al amanecer, todo se desvaneció en un blanco cegador. En un instante, estaba de vuelta en mi cama, con el cuerpo pesado, como si me hubieran dejado caer desde una gran altura. Me desperté en shock, como si me hubiera atravesado un rayo. Miré el reloj, las 4 de la mañana cuando ya me había vuelto a dormir, ahora eran las 5:30. Había pasado 1 hora y media, pero lo que había vivido parecía haber durado solo unos minutos. Me temblaban las manos, tenía la cara mojada por las lágrimas y supe, con una certeza incuestionable, que aquel no era un sueño cualquiera. Era algo que lo había cambiado todo. Me levanté todavía conmocionado y comencé a anotar cada detalle, como si temiera que el recuerdo pudiera borrarse. Qué irónico, hasta el día de hoy, años después, recuerdo cada segundo como si hubiera sucedido ayer. Desperté a mis hijos, tratando de ocultar el temblor de mi voz, diciéndoles que todo estaba bien, que pronto los llevaría a la escuela. Era viernes, y mientras se preparaban, me metí en la ducha, dejando que el agua caliente lavara no solo el sudor de la noche, sino también la confusión que aún me consumía. Allí, solo, traté de ordenar mis pensamientos. Él todavía está aquí, fue lo que sentí, como si una presencia invisible flotara en el aire, haciendo que se me erizaran los pelos de la nuca. Fue entonces cuando me acordé de orar. No una oración elaborada, sino algo sencillo, sincero. Señor, sé que vino de ti. ¿Qué fue eso? Y comencé a cuestionar. Fue una cena de acción de gracias. Pensé, recordando las mesas puestas, la expectativa de una celebración. Pero una voz dentro de mí respondió, no. Era Navidad, intenté nuevamente, notando la ausencia de rojo y verde, solo el blanco y el plateado dominaban el ambiente. No, fue la respuesta. Y entonces, como un rayo, me golpeó la verdad, era una cena de ensayo de boda. En el mismo momento, sentí que la conexión terminaba. Los pelos de mi nuca se calmaron, como si una puerta invisible se hubiera cerrado. Me quedé allí, de pie bajo el agua, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Una cena de ensayo de boda. Me repetí a mí mismo, intrigado. Y entonces, como si el mismo aire a mi alrededor susurrara, dos detalles salieron a la luz, detalles que, hasta entonces, no había notado. El primero fue la música. No una melodía cualquiera, sino un coro celestial, como si miles de voces se unieran en perfecta armonía, llenando el espacio de una belleza indescriptible. Imagines estar en el centro de un estadio lleno, donde cada persona es un cantante excepcional, cantando notas en múltiples octavas, creando una sinfonía que resuena directamente en el alma. Así sonaba, no había palabras, solo una presencia abrumadora, una sensación de paz y plenitud que me hizo desear que él nunca dejara de hablar. El segundo detalle fue un himno. Un himno que conocía bien porque había cantado en coros de iglesias durante años. Mi alma alaba al Rey del Cielo, melodía que ahora estalla en mis labios sin que yo pueda controlarla. Era como si mi propio cuerpo respondiera a esa presencia, como si las palabras salieran de mí sin esfuerzo, como si hasta las piedras a mi alrededor cantarían si no lo hacía.
Esto es lo que sucede cuando te encuentras con el Señor, pensé, recordando las Escrituras. Si los hombres permanecen en silencio, las piedras mismas gritarán. Y así, entre lágrimas y cantos, terminé el baño, sintiendo que algo dentro de mí había sido sanado. Era viernes, el día en que me reuní con mi grupo de hombres de la iglesia. Sabía que necesitaba compartir esto, pero al mismo tiempo, una parte de mí dudaba. ¿Cómo explicar algo que desafiaba toda lógica? ¿Cómo poner en palabras una experiencia que trascendió el tiempo y el espacio? Aún así, quedaba una certeza, ya no estaba solo. Y de alguna manera, eso fue solo el comienzo. Momentos que se desarrollaron como páginas de un libro que solo el cielo podría haber escrito. Cada palabra compartida no fue solo un informe, sino una confirmación, como si Dios mismo estuviera susurrando, no lo imaginaste. Esto es real. El primero de ellos era un amigo íntimo, un hombre de fe inquebrantable pero de pocas palabras. Vino hacia mí con los ojos húmedos, como si llevara un secreto que pesara el peso de la eternidad. Vi a tu esposa, dijo, con la voz temblorosa. Estaba en un lugar donde todo era luz, pero no una luz cegadora, una luz acogedora. Y había música, no como la que conocemos, sino algo que parecía venir del interior de las cosas, como si los árboles mismos estuvieran cantando. Ella estaba sonriendo, y a su lado, alguien que solo puedo describir como paz absoluta. Hizo una pausa, como si las palabras no fueran suficientes. No sé qué significa esto para ti, pero necesitaba decírtelo. No necesitaba preguntar quién era esa figura a su lado. Ya lo sabía. El segundo informe vino de una mujer que apenas conocía mi historia, una conocida de una conocida, alguien que nunca antes se había cruzado en mi camino. Ella vino a mí en el velorio, con las manos entrelazadas como si sostuviera algo frágil. No quería molestarte, comenzó, pero soñé con ella hace 3 noches. Estaba en un jardín y había un río, no como los de aquí, sino un río que parecía hecho de cristal líquido. Y ella me dijo, dile que estoy bien. Dile que ya no duele. No fueron coincidencias. Eran señales, cosidas con una precisión que solo podía provenir de algo más grande. Y luego vino el tercero. Un hombre al que apenas reconocí, alguien que había estado presente en algunos servicios, pero con quien nunca había intercambiado más que un apretón de manos. Se acercaba el día del funeral, con el rostro marcado por la vacilación. No sé si debería, pero soñé con ella, confesó. Estaba en una habitación llena de libros, como una biblioteca infinita, y había una mesa con un banquete. Ella me dijo, guárdalo para él. Él lo entenderá. Y lo entendí. No eran solo sueños. Eran mensajes, pequeños fragmentos de una verdad que trasciende lo que podemos tocar o explicar. Cada uno de ellos, a su manera, confirmó lo que yo ya sabía, que la muerte no era el final, sino un pasaje. Ese amor no se hace añicos, simplemente se transforma. Y que, en medio del dolor, había una promesa, la promesa de que, un día, nos volveríamos a encontrar en un lugar donde las lágrimas serían enjugadas para siempre. Pero la historia no quedó ahí. Porque después de su partida, sucedió algo extraordinario, algo que me hizo darme cuenta de que Dios no solo habla a través de los sueños, sino también a través de las manos que pone en nuestro camino. Y esta parte necesito contarla. El pésame, pero también para celebrar una vida que, aunque breve, había dejado huellas tan profundas. Y fue allí, en medio de abrazos y lágrimas, donde se reveló la quinta y última pieza de este rompecabezas celestial. Una mujer a la que apenas conocía, una de esas presencias discretas que frecuentaban la misma iglesia, pero con la que nunca había intercambiado más que un saludo, se acercó a mí con una mirada que mezclaba timidez y certeza inquebrantable. Dudó por un momento, como si las palabras que llevaba fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Luego, con voz suave pero firme, dijo, no quería decirle esto antes porque no sabía si era correcto. Pero anoche vi a su esposa. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era la primera vez que escuchaba algo como esto, pero cada nuevo relato parecía revelar una verdad aún más profunda, como si Dios estuviera cosiendo, puntada a puntada, un tapiz de esperanza solo para mí. La mujer continuó, estaba en un lugar que no era de este mundo. No había dolor, ni sombra, ni frío. Solo luz. Y me dijo algo que no puedo olvidar, dile que estoy entera. Que no queda nada de lo que me rompió. Y que cuando menos lo espere, estaré allí,
no como un fantasma, no como un recuerdo, sino como alguien que nunca se fue. Quería preguntarle cómo sabía que era real. Quería dudar, como lo haría cualquiera. Pero algo en sus ojos, algo que iba más allá de las palabras, me hizo creer. Quizás porque, en los días anteriores, ya había recibido 4 señales tan claras que no había lugar para el azar. Quizás porque, en el fondo, necesitaba creer que el amor no se disuelve con la muerte, sino que se transforma en algo aún más fuerte. Y entonces, como si el mismo cielo me susurrara al oído, entendí, no eran solo sueños. No fueron solo visiones. Eran pruebas, pequeños fragmentos de un Dios que no nos abandona ni siquiera en el valle más oscuro. Eran la mano extendida de alguien que prometía que, un día, enjugaría todas las lágrimas. Y si eso no es amor, entonces no sé qué es. Porque, en el fondo, no se trataba solo de dulces o detalles triviales. Se trataba de la certeza de que, incluso en las cosas más simples, Dios elige revelarse. Y ahí, en ese momento, entre risas forzadas y una pregunta que parecía una broma, él me dio exactamente lo que necesitaba, prueba de que Katie todavía estaba presente, no como un recuerdo, sino como una realidad. Y entonces llegó la invitación. Un extraño, una cara nueva en la iglesia, una fiesta aleatoria del Super Bowl. No quería ir. No tenía energía para sonrisas vacías o conversaciones sobre equipos y resultados. Pero algo me atrajo allí. Tal vez fue el cansancio de resistir, tal vez fue el hambre, no de comida, sino de algo que ni siquiera podía nombrar. Y cuando abrí la puerta ya me estaban esperando. No como quien espera a algún invitado, sino como quien sabe que esa reunión ya estaba escrita. El hombre me llevó a un lado, sus ojos brillaban con una urgencia que no coincidía con la atmósfera relajada de la fiesta. Ayer soñé con tu esposa, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y luego, sin que yo se lo pidiera, describió a Katie, no como la había visto en los últimos días, frágil y pálida, sino radiante, como en los primeros días. Dijo que está en el cielo. Que todo es maravilloso. Las mismas palabras que había usado la niña de 10 años. Los mismos que tanto necesitaba escuchar. Y luego vino el detalle que me dejó sin aliento, dijo que tienes que hablar con la vecina. Judy. Está enferma. No conocía a Judy. No sabía nada de su pelea. Pero Katie lo sabía. Y de alguna manera, ella eligió ese momento, ese hombre, para entregarme un mensaje que no era solo para mí. En ese momento comprendí que no se trataba de coincidencias. Eran señales, pequeñas, imperfectas, pero innegables. Como los esquitles que Katie llegó a amar solo al final, como el sueño que llegó en medio de una fiesta ruidosa, como la voz de un niño que dice lo que ningún adulto se atrevería. Dios no necesitaba grandeza para demostrar su presencia. Utilizaba todo lo que tenía a mano, dulces, sueños, vecinos desconocidos. Y si eso no es resurrección, ¿qué es entonces? No es una idea lejana, sino algo que toca la vida en sus rincones más recónditos. Algo que diga, no la perdiste. Ella simplemente está en otro lugar, esperándote. Y no como un consuelo vacío, sino como una promesa tan real como el sabor de esquitles en la boca de Katie, tan concreta como el abrazo que algún día volveremos a dar. Porque, al fin y al cabo, el cielo no es un lugar de sombras. Es donde los detalles importan, donde incluso un puñado de caramelos de colores puede convertirse en prueba de que el amor nunca muere. Y si esa no es la verdad más grande que jamás nos han dado, entonces no sé qué más podría ser. No lo perdí. Ella simplemente está en otro lugar, esperándote, no como un eco distante, sino como la versión más vívida de sí misma. Porque el cielo no es un álbum de fotografías amarillentas. Es un espejo que refleja lo mejor de nosotros, los 20 años que nunca envejecen, la sonrisa que nunca se desvanece, el día en que fuimos más felices, y ahora, multiplicado por una eternidad de luz. Imagínense, todas las arrugas del cansancio, todas las marcas del tiempo, todas las sombras que llevamos aquí se disuelven como niebla al sol. No es una fantasía. Es la promesa de un Dios que conoce cada cabello de nuestra cabeza, cada cicatriz, cada sueño postergado. No nos devuelve una versión genérica de nosotros mismos. Él nos devuelve a nosotros, pero completos, restaurados, libres. Como aquel viejo retrato de su abuelo que el niño reconoció en la pantalla, no el anciano encorvado por la edad, sino el hombre fuerte, de ojos brillantes,
que un día levantó a su nieto en brazos. Así nos verán. Así nos veremos. Y no es solo una cuestión de belleza. Es una verdadera pregunta. Porque si el cielo fuera solo un lugar de almas etéreas, sin rostros, sin historia, sin memoria, ¿qué consuelo habría en eso? Pero no. Se compone de detalles, la forma en que tu madre te tocó la mano por última vez, el olor del café que preparó tu padre, la risa de ese amigo que se fue demasiado pronto. Estos fragmentos no se pierden. Están unidos para formar algo más grande, algo que no se puede expresar con palabras, pero que los niños de 10 años pueden describir con una claridad que nos deja sin aliento. Porque todavía no han aprendido a dudar. Nos miran a los ojos y dicen, lo vi. Él estaba allí. Y me lo mostró. Eso le pasó a aquella niña que pintaba el cielo con sus dedos. No eran garabatos de niños. Eran escenas vívidas, Jesús con las manos extendidas, los ángeles cantando en armonía, los rostros de aquellos a quienes amamos sonriendo como si nunca se hubieran ido. Y lo más extraordinario, ella no inventó nada. Ella acaba de recordar. Porque el cielo no es un lugar que visitamos. Es un lugar que reconocemos. Pero he aquí la pregunta que realmente importa, si sabemos esto, ¿por qué seguimos viviendo como prisioneros? ¿Por qué dejamos que el miedo a la muerte dicte nuestras elecciones, nuestros días, nuestras noches de insomnio? La Biblia no dice que seamos esclavos del pecado. Ella dice que somos esclavos del miedo a la muerte. Y este miedo nos atrapa de mil maneras, en la ansiedad que nos impide vivir, en las prisas que nos hace olvidar lo que realmente importa, en la reticencia a amar profundamente porque, al fin y al cabo, todo pasa. Pero, ¿y si sucediera de otra manera? ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final, sino solo un pasaje, como un amigo que se embarca en un largo viaje pero promete regresar? Pablo entendió esto. Escribió que vivir era Cristo y morir, ganancia. No fue retórica. Era la libertad de alguien que ya no tenía nada que perder. Porque si la muerte no es el fin, entonces lo que nos queda es vivir, de verdad, sin reservas, sin miedo. Es despertar cada mañana sabiendo que pase lo que pase, estamos en un juego que no podemos perder. Si nos quedamos, ganamos más tiempo para amar. Si nos vamos, ganamos la eternidad. Es un trato que solo Dios podría ofrecer. Y por eso historias como la tuya, Eric, son tan poderosas. No nos distraen del dolor. Nos recuerdan que el dolor no es la última palabra. Ese cáncer no es el veredicto final. Esa despedida no es un adiós, sino un hasta luego. Porque al final lo que nos espera no es una corte, sino un banquete. No es un juicio, sino un reencuentro. No es la oscuridad, sino la luz que ya conocemos, la luz que brilló en el rostro de quienes nos amaron primero. Entonces sí, la muerte es real. Pero también lo es la vida. Y la vida que viene después. Este es el que realmente importa. Porque ahí es donde los esquitles saben a pura alegría. Ahí es donde los abrazos no tienen prisa. Es allí donde cada detalle, cada risa, cada lágrima, cada promesa, finalmente cobra sentido. Y si eso no es libertad, entonces no sé qué más podría ser. Abre tu libro. Y solo quiero decir, gracias. Eres una bendición. Y Eric, ¿te gustaría que nos guiaras en oración hoy? Por supuesto, con mucho gusto. Y gracias por invitarme, tus canales están haciendo cosas extraordinarias. Necesitamos ser claros, estas cosas son reales, así como el cielo es real. ¿Y qué pasa con estas personas que viven estas experiencias? También son reales. Podemos examinarlos a través de las escrituras, podemos compararlos con nuestras propias historias. Resuenan con el sonido de la fe. Eso es lo que importa. Así que oremos. Padre, te amamos. Nos encanta que no seas un Dios distante, como una vez imaginé, el que acaba de crear el mundo, dio cuerda al reloj y nos dejó a la deriva. No. Nada de eso. Tu palabra dice que los jóvenes verán visiones y los viejos soñarán sueños, y Dios mío, es verdad. Todo es verdad. Gracias por darnos estos destellos, por abrirnos los ojos a lo que hay más allá del velo. Gracias por darnos los medios, libros, internet, canales, testimonios, para difundir este mensaje. Que seamos instrumentos de tu esperanza, de tu salvación, que solo se encuentra en ti.
A veces, es en una historia, un sueño, una visión o una experiencia cercana a la muerte donde tú nos muestras un fragmento de lo que nos espera. Ayúdanos a compartir esto con el mundo, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, el nombre precioso. Amén.